Continuando con la lógica de las clases que veníamos desarrollando, la idea es ahora profundizar sobre algunos de los conceptos. Vimos entonces todos los conceptos a desarrollar en un primer módulo de enseñanza de la natación, con el contenido justamente de todo ese módulo. Después vimos la diferenciación entre el proceso de ambientación y de dominio del cuerpo en el agua o de desarrollo de las habilidades acuáticas. Y en ese proceso mencionamos que quizás sea muy importante clasificar esa ambientación en partes. Cuando uno recurre a la bibliografía de natación en general, va a encontrar definiciones de diferentes autores, como pueden ser Fernando Navarro, Maglisco u otros, diferentes menciones, decíamos, a la ambientación. Puede ser ambientación, familiarización. Gabriel Rivero clasificó, no bibliográficamente, pero sí en un muy conocido proceso de conocer, adaptarse y dominar, a este proceso de aprendizaje en el medio acuático. Es por eso que vamos a usar, para explicar esta especie de apunte en el cual vamos a poder acordar o no acordar con el posicionamiento, pero sí profundizar sobre la perspectiva de cómo es este conocer, adaptarse y dominar. ¿Por qué pensó en este conocer, adaptarse y dominar? Pensó en los primeros pasos a seguir de un proceso de iniciación al medio acuático, en las habilidades acuáticas a conseguir en un proceso de adaptación, y el dominar en cuanto a el abordaje de algunas cuestiones más específicas. Vamos a ver en este caso el proceso de conocer el medio acuático. Bien, entonces decíamos, este CAD tiene pasos a seguir y el primer paso es conocer las características psicomotrices del alumno y los principios de aprendizaje motor. Es decir, saber quién es la persona que está tomando la clase. De esto ya hablamos cuando hablamos nosotros de diferentes perspectivas de enseñanza. Es decir, es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, es una persona con discapacidad, es una persona que tiene una cierta edad y por tanto quizás algún tipo de limitación en cuanto a su bagaje motor de movimiento. Es alguna persona que tiene alguna característica en particular, con alguna dificultad. Es una persona que tiene poca experiencia, mucha experiencia en medio acuático. Conocer las características del alumno es básicamente eso. Y los principios del medio acuático ya los hemos mencionado, al menos por encima en la primera parte, en donde decíamos las leyes y principios físicos de este medio. Esto nos va a dar lugar a una fundamentación para conseguir metodologías adecuadas y exitosas. El proceso metodológico entonces va a ser conocer, adaptarse y dominar el medio, esto ya lo mencionamos, y conocer el medio por su parte va a tener como eje central al medio acuático y alrededor al alumno o al estudiante, al profesor o profesora, al entorno y la familiarización con ese entorno interrelacionado. Hay una cuestión con problemas emocionales y visuales, de los campos emocional y visual, en cuanto a que el campo visual al ingresar al medio acuático se encuentra limitado al plano de la superficie, quiere decir que debajo del agua, por lo menos sin antiparras, que es lo recomendable al principio para que la persona tenga, decíamos, esta sensación de la cara en el agua, bueno, esta primera apreciación va a generar una limitante seguramente por el campo visual. Y en el campo emocional, obviamente, al estar, por ejemplo, debajo del agua o en un ambiente muy inundado de ruidos diferentes, puede generar algún tipo de temor, decíamos, en un principio, ¿sí?
Los objetivos que tiene este conocer el medio, según Rivero, y en esto sí acordamos, son la eliminación de la rigidez muscular. Yo en mi apunte lo clasifiqué como básicamente generar un proceso de relajación muscular y la inmersión de la cara en el agua. Los contenidos, es decir, las herramientas con las cuales vamos a lograr esos dos objetivos, es el ingreso al agua, el desplazamiento y la inmersión. En cuanto a las modificaciones sobre el equilibrio, comparando el medio acuático con el medio terrestre, tenemos un equilibrio vertical en el medio terrestre, un equilibrio horizontal en el medio acuático, en el momento en el cual estemos desarrollando lo que nosotros llamamos dominio del cuerpo del agua o lo que Rivero llama proceso de adaptación. Los apoyos son plantares en el medio terrestre, en el medio acuático los apoyos se ven modificados, sobre todo cuando tomamos la posición horizontal. Hay una acción de la gravedad del medio terrestre, y en el medio acuático, cuando uno deja de tener apoyados los pies, hay una sensación de ingravidez. Y en el medio terrestre usamos reflejos que llamamos laberínticos y luego modificados. El tono muscular en el medio acuático también se ve modificado. ¿Por qué entonces? ¿Qué trata de hacer Rivero para esta adaptación? Trata de que todo esto que pasa en el medio terrestre sea similar en el medio acuático, por lo menos en este proceso de conocer. Esto lo dijimos, y dijimos que analizadores iban a intervenir centralmente: el analizador visual, el auditivo, el vestibular y el kinestésico. La posibilidad de movimiento se estructura sobre la base del equilibrio postural. Habíamos mencionado que los analizadores visuales obviamente me iban a dar la información acerca de hacia dónde estoy yendo, qué tengo por delante y demás. Los auditivos son importantes porque debajo del agua voy a perder la percepción de dónde viene el sonido. Y muy importante el vestibular, que reconoce la posición de mi cabeza respecto de del piso, por decirlo básicamente, o sea, del eje horizontal. Me va a dar información cuando yo esté boca abajo, boca arriba, o cuando haga algún rolido. Y los kinestésicos, bueno, claramente me van a dar más información sobre la posición, tensión y otros factores a nivel muscular, tendinoso y demás. El desplazamiento va a tener una progresión a seguir, que es de desplazamientos elementales a desplazamientos complejos. Esto es muy importante. Piensen que los desplazamientos en el conocer para Rivero van a ser verticales, es decir, que todo el tiempo voy a estar caminando, por tanto puedo hacer juegos que contengan desplazamientos similares a los que puedo hacer en cualquier otro medio. El desplazamiento tomado del borde con ayuda, desplazamiento tomado del borde con elementos estabilizadores y desplazamientos individuales. Y luego desplazamientos en parejas, en ronda, en trencitos, desplazamientos con cambio de dirección y velocidades van a ser los desplazamientos más complejos. Es decir, que nunca a un niño o niña que está iniciando o a una persona que está iniciando le voy a pedir un desplazamiento en ronda o en trencitos sin antes haber pasado por los otros pasos. ¿Sí? Sabemos que en el medio acuático esto de hacer una ronda o un tren puede hacer que la inercia del movimiento de la propia ronda me haga perder el equilibrio, y no es lo que queremos en este primer acercamiento. Esto lo vimos reiteradas veces porque me parece algo fundamental, que es la progresión a seguir en cuanto a la metodología de Beatriz Pérez. Si uno sigue estos pasos, siempre va a elegir los juegos apropiados y los ejercicios apropiados. En cuanto a la inmersión, hay aspectos a considerar. Decíamos el bloqueo respiratorio que se produce a nivel de la epiglotis al llegar el agua a la boca o las narinas, la adaptación progresiva a la sensación de la cara en el agua, la pérdida de las informaciones visuales del medio terrestre, y para ello las progresiones a seguir son con lavados, decíamos mojarse la cara, ¿sí? Hacer juegos en los cuales intervenga el mojarse la cara, duchas o lluvias. Esto normalmente en algunos natatorios que lo contienen se hace con elementos como baldecitos que tienen agujeros debajo para poder hacer estas duchas, lluvias
y estos juegos que tienen que ver con justamente la sensación de la cara en el agua y progresivamente empezar a naturalizarla, no tenerle temor, y que todo esto sea previo a la utilización de las antiparras, que son las que después me van a proteger, porque no voy a poder estar siempre sin antiparras en el medio acuático, sino me voy a tener una irritación en los ojos. Pero sí es importante que al principio estos ejercicios se realicen sin antiparras, porque el chico tiene que poder resolver la sensación del agua en la cara, tanto si en un futuro se le salen las antiparras, como si quiere hacer algún juego en el cual no es hasta seguro que tenga las antiparras, ¿sí? Inmersiones por segmentos, es decir, metiendo las piernas, los brazos, el mentón, la oreja, diferentes juegos que me vayan acercando hacia esa inmersión, que es la más importante de la cara en el agua, en el cual va a intervenir este bloqueo respiratorio que decíamos y que nosotros llamábamos apnea, ¿sí? Luego vamos a tener la inmersión de la cabeza a diferentes profundidades, la inmersión de la posición en la parte baja y luego recién la inmersión en la parte profunda, ¿sí? Decíamos que eso es parte de otra instancia. Entonces, vivenciar la profundidad y las distintas presiones del agua en esa profundidad. Ahí tenemos un videito. Este último, videito no, una secuencia, esta última figura de la secuencia genera no una inmersión, sino una inversión, ¿sí? Hay una diferencia importante a hacer ahí, a veces en los apuntes teóricos algunos estudiantes se confunden, sobre todo los que están poco habituados al vocabulario, y la inmersión es meter segmentos corporales dentro del agua. El más importante decíamos que era la cabeza, como pueden ver en la figura 3. En la figura 4 sigue habiendo una inmersión, pero en la figura 5 hay una inversión, o sea, una inversión de la postura. Esto, en la etapa inicial, yo no estoy de acuerdo con que se pueda hacer tan fácil. Esto es para una etapa superadora, así que no lo pondría como parte del conocer el medio. Y esta evaluación, que si a ustedes les llega el apunte o el apoyo teórico mediante PowerPoint, van a ver, no es tan así en cuanto a mi apreciación, en cuanto a la cantidad de segundos debajo del agua. Puede funcionar como un juego, pero no tener una cantidad de segundos debajo del agua no me garantiza tener una buena experiencia en cuanto a la inmersión. Dicho esto, entonces, tenemos terminado la fase de conocer el medio acuático y vamos a ver la fase de adaptación al medio acuático.